Yo me llamo Lansi, soy portavoz de la Fundación Vicente Ferrer en España. Yo soy Filipa, soy representante de la Fundación Vicente Ferrer aquí en Sant Pere de Ribes y voluntaria junto a un grupo de mujeres del pueblo. En España intentamos buscar fondos, ¿no?, a través de empresas, ayuntamientos, ¿no?, donaciones particulares, a través de actividades, ¿no?, y gracias a todo este dinero intentamos realizar proyectos en India. En el sur de la India, en el estado de Andhra Pradesh, estamos en el distrito que se llama Anantapur y realizando 6 proyectos, ¿no?, como educación, ecológico, discapacitados, desarrollo a las mujeres, construcción y sanidad, ¿no? Como dice Vicente Ferrer, que la pobreza no solo está concentrada en un sitio, está repartida en varios sitios. En educación pues hay 130.000 niños, gracias a la fundación, van al colegio 100%, ¿no? Después hemos construido 80.000 viviendas para las familias intocables, porque la fundación trabaja con las familias intocables. Hemos dado microcréditos a más de 100.000 mujeres y hemos repartido millones de árboles en el distrito de Anantapur y más de 3.000 embalses y más de 500 plantas de biogás, y otra parte pues en salud, ¿no? Cada día atendemos a más de 1.000 enfermos, cada día, tenemos 3 hospitales. El Lansi ja havia vingut algun cop a Sant Pere de Ribes per donar xerrades, ja fa 15 anys o 16. Llavors jo, com a representant, ja fa 3 anys que hi soc i anem organitzant, juntament amb les voluntàries, actes, exposicions, conferències, algun pase de pel·lícula en el cinema. Vemos que España ha pasado por crisis y ahora con COVID, pues, ¿no?, con todo esto, aún así la gente sigue siendo solidaria, ¿no?, y eso es importante para todos, ¿no? Con pequeños gestos, en otro lado, se puede hacer grandes milagros. I tu, també vols fer el possible per un món més just i sostenible?